Bienvenidos a Voces México. Hoy tengo el placer y el gusto que me acompañe Silvia Sherem, quien es periodista y escritora mexicana, ganadora del Premio Nacional del Periodismo en 2005 y escritora de más de 10 libros. ¿Cómo estás, Silvia? Un gusto saludarle. Muy contenta de estar contigo, con tu público, Michelle. Muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba, Silvia es ganadora del Premio Nacional de Periodismo por una de las historias que aquí se cuentan en el libro que hoy nos vamos a hablar durante esta entrevista que publicó hace unos días ya, Ese Instante. Quisiera preguntarle primero, ¿cuál es fue su intención en el libro? Usted comenta al inicio del libro que hablaba con su abogado personal, de que tenía la intención de escribir el libro, de estas crónicas, de estas historias, pero ¿cuál era su verdadera intención? ¿Qué quería lograr en los lectores? Pero no hablé con abogado, hablé Editor, perdón. con mi editor en Random House. Pues mira, los periodistas tenemos esa loca necesidad de contar historias. Y bueno, cuando uno tiene historias apasionantes que conoce de primera mano, que lo simbran a uno, que le mueven el alma, uno quiere compartirlas con el público. Entonces, yo había escrito la historia de Karen en el tsunami asiático a un año del tsunami y la había publicado en una forma de entregas seriadas, en una versión más corta que la que aparece en el libro, en el periódico Reforma. La gente estaba impactadísima, corría a comprar diario el periódico para saber qué pasó al día siguiente, incluida la mamá de Karen, que había estado en Asia ayudando a su hija, porque Karen estaba de luna de miel y habló a la familia porque no encontraba al marido y el marido finalmente supieron que falleció allá, que la misma ola los sumergió a ambos, pero ella tuvo la oportunidad, un instante, de poder jadear, de poder respirar, y eso le salvó la vida. Y bueno, esa historia la había yo publicado, sabía que algún día la quería llevar al libro, y como seguir recabando historias, y he seguido recabando historias a lo largo del camino, pues sabía que quería convertirlas en libros. Lo que jamás me imaginé es que el libro iba a llegar a los lectores en un momento como el actual, en un momento en el que nos probamos endebles, frágiles, totalmente vulnerables, y que la vida nos enseñó que pues que a cualquiera nos puede llegar un tsunami, que llámalo un tsunami de manera metafórica, que nos transforme la existencia y que nos cambie la vida en dos. ¿Qué hacemos cuando eso sucede? ¿Qué hacemos para sobrellevarlo? ¿De dónde sacamos la energía, la garra, la inteligencia para poder cambiar nuestro destino, para poder reconstruirnos a partir de aquello que nos suceda? Entonces, eso es lo que está en este libro, con 6 historias diametralmente diferentes. 6 historias de gente común, de gente como tú y como yo, que en un momento dado de la vida se topa con una esquina ciega, porque así es la vida, porque la vida solo la podemos entender con la sombra de la muerte enfrente. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos para sobrevivir? ¿Qué hacemos para poder superar la ola de un tsunami, el atentado de las Torres Gemelas, que a Laura le toca vivirlo allí, en primera fila, que en el hotel en el que estaba, ahí mismo en las Torres Gemelas, les decían, regresen a sus cuartos, todo está bajo control? ¿Qué había bajo control? ¿Qué tenemos bajo control? Sí. O el accidente que vive Fritz, que es absolutamente inverosímil. Una camioneta que cae en la cabeza de él como con la única intención de convertirlo en un cuadrapléjico y permitirle organizar su rescate y los siguientes años de su vida. Porque es una enseñanza, Fritz es un guerrero a toda prueba. O el caso de Sofía. Sofía, así le llamo yo, a quien le toca la muy mala suerte de estar embarazada, hacerse pruebas de embarazo, que le piden toda una batería de pruebas
y resulta que tiene VIH, cuando ni siquiera era candidata ni estaba en una población de riesgo en aquel momento. O el caso de Dana, un feminicidio más en México, uno más, un hartante feminicidio más en México, desgarrador, algo que no tenemos por qué seguir tolerando. O la historia del COVID de Chava Rivera, que Chava Rivera se murió 3 veces mientras estuvo intubado. Y él, mientras estuvo intubado, tuvo una realidad alternativa que contarnos. Esas son las historias del libro, totalmente diferentes una de otra, pero el denominador común es que todos han podido reconstruirse y ser mejores personas a partir de la tragedia. Todos quizá menos la familia de Dana, que sigue viviendo con enorme dolor aquello que le sucedió porque aún no saben qué pasó con su hija en la Riviera Maya. Claro. Comenta, yo considero que el nombre del libro es muy puntual porque al decir ese instante, porque uno cuando rememora su vida o ve momentos importantes de su vida, uy, ese momento, ese instante de nuestra vida que nos cambió para bien o para mal. ¿Cómo fue el reto profesional para usted y el reto emocional de volver a rememorar estas historias y traerlas a colación, añadiendo nuevas, comenta que hay nuevas cosas que añadió a esta historia, como en el caso lo del tsunami, que habló con los padres de la protagonista y los volvió a añadir otras partes de cómo reconstruyó esta persona su vida y que se volvió a casar después del fallecimiento de su esposo. ¿Cómo fue volverlos a vivir, volverlos a encontrar a estos personajes, Tan personas? desgarrador, tan esperanzador, tan triste y tan motivante como fue en su momento. Generalmente no me gusta entrar a las historias mientras están sucediendo. Me gusta tener una pausa para poder mirar cuando las piezas ya se pusieron un poco en su sitio, cuando el camino se muestra como más esperanzador hacia adelante. Y bueno, pues en todas hay un vínculo de cariño, un vínculo de amistad, un vínculo de empatía. Quizá lo más difícil para mí no es conectarme con la mirada para leer el alma del otro. Eso es algo que quizá de manera intuitiva tenía desde que yo era niña. Lo más difícil para mí es cómo escribirlo para que al lector lo agarre del pescuezo y no suelte el libro como está sucediendo. La gente que está escribiendo en Amazon, porque el libro voló, en 2 semanas se acabó la primera edición, aún antes de comenzar la difusión del libro. De hecho, ahorita está por llegar la reedición a los distintos puntos de venta. Bueno, lo que yo me preguntaba cuando todo esto veía yo la emoción con la que se leía, me daba una enorme satisfacción por un lado, porque el objetivo era ese, agarrar al lector y como está escribiendo en Amazon, que diga, me devoré el libro, no lo pude soltar. Me han escrito, ayer por ejemplo me escribió alguien que me dijo, soy disléxica, yo no sé, no puedo leer un libro y no lo pude soltar. O un montón de personas que me escriben, mis hijos ya no leían nada y el tuyo no lo han podido soltar. Lo difícil para mí siempre ha sido cómo escribir, cómo darle un ritmo, cómo no caer en amarillismos, cómo hacer una verdadera historia humana a partir de algo tan dramático como esto. Entonces, pues me da una enorme emoción que la gente le está gustando tanto, que lo quieren leer, que no lo pueden soltar. Esa es la parte más emocionante de todo esto, Michelle. Claro, y comenta un punto que me parece muy importante de cómo contar la historia, porque uno puede tener la mejor historia en su cabeza y el primer reto que se encuentra es cómo lleva eso al papel, cómo lleva eso a las palabras. Exacto. Cuando empecé a escribir en febrero del año pasado el libro, con el primer caso del tsunami, la primera historia que plasma en este libro que ya había publicado en Reforma, ¿cómo fue, cómo ideó el libro? Si como lo ideó es como terminó saliendo o hubo muchos cambios durante el camino. ¿Cómo fue ese reto? Porque Yo también lo que comenta lo del amarillismo es muy importante porque estas historias que son tan pasionales pueden llegar a caer en eso, pero usted logra un equilibrio bastante impresionante en eso y cuenta la historia tal cual
la vivieron sus protagonistas y con la visión de usted? Pues cuando yo concebí el libro era diciembre, 3 meses antes de la pandemia. Y tenía ganas de hacerlo sin saber que la pandemia iba a llegar y que este momento iba a ser tan determinante para un libro de esta naturaleza. Y tenía muchísimas historias que quería meter. Creía que iban a caber todas, pero a mí me fue guiando una por una. Empecé, como te dije, con la de Karen, sabía que seguía Laura, inmediatamente mi intuición me guió a reescribir y escribir a fondo la de Fritz, luego busqué a Sofía, finalmente decidí meterlo de Dana, y ahí estaba ya cerrado el libro, ya se iba a publicar así. Y el COVID me permitió meter una historia esperanzadora como la historia final y agradezco que se haya colado de panzazo. Muchas se quedaron en el tintero, pero hay más libros por venir. De hecho, si alguna de las personas que escuchan esto, alguien de tu audiencia, tiene una historia determinante que pudiera tener este tenor, que nos busque, Michael, que nos busque a ti o a mí, y tú me los conduces. Yo voy a seguir publicando libros de esta naturaleza con historias diferentes que sorprendan, que atrapen, que la gente pueda seguir conociendo cómo algunos, a partir de la tragedia, descubren aquellos misterios de la vida, cómo poder ser mejores ante el peligro, cómo convertirlo en un desafío, cómo hacer de ello una oportunidad para reescribir lo que somos y lo que queremos ser. Y Karen ya le habrá ya tuvo contacto, por ejemplo, con Karen o con algunos, con Fritz, que si ya leyeron el libro, le han comentado algo con esta nueva forma de que contó sus historias que alguna vez publicó en el periódico. ¿Qué les han dicho? Bueno, a mí me comentó Karen que, bueno, me habló llore y llore y llore y llore y llore un día. Y me dijo, no sé por qué lloro, si yo conozco esta historia de principio a fin. Y me dio un elogio increíble porque me dijo, ya sé por qué lloro. Dice, lloro porque siempre me he contado yo la historia y ahora eres tú quien me la cuenta a mí. Y creo que es un elogio increíble para alguien que escribe. Claro. Y quisiera también abordar el tema porque es muy sensible lo que pasó en el tema del feminicidio con Dana. Es un tema que en México, lamentablemente desde mi punto de vista, no se dimensiona como debería y tenemos las lamentables cifras que no deberían verse como cifras, sino como seres humanos de mujeres que son asesinadas 7 por día. ¿Cómo fue el sentimiento de usted al abordar esta historia de esta desaparición de esta chica, de este feminicidio? ¿Cómo fue el sentimiento de usted y con la familia? Desgarrador, de una impotencia absoluta, de una rabia absoluta, de un coraje por la impunidad en la que vivimos, por la complicidad de las autoridades. Allí cuento inclusive cómo ya tratando de hacer público toda esta historia, pues las autoridades entonces de la zona trataban de tildarnos, incluida yo, de mentirosos. Es, es un asco. Esto no puede seguir así. Y Claro, esto nos desgarra, nos toca el alma a todos. sí. Y con respecto al tema de la persona que usted llama como Sofía, que es la persona esta que padece de SIDA y que y todavía vive, como comenta, que en el anonimato, que todavía siente ese temor por la enfermedad y en el momento en que le ocurrió era un estigma y ahorita sigue siendo un estigma increíblemente. ¿Cómo contar esta historia, digamos, de una enfermedad que todavía es mal concebida por ciertos sectores de la sociedad que incluso no la entienden? Ella ni siquiera teme a la enfermedad. Ella ha salido limpia desde hace años porque ha sido absolutamente rigurosa con los tratamientos médicos, porque ha sido sumamente cuidadosa con absolutamente todo lo que ella tiene que hacer. Ahí lo cuento. Pero la sociedad puede ser muy cruel y los estigmas son terribles. Y ella tiene que cuidar a esa niña y tiene que cuidar el futuro de quienes viven cerca de ella. Y por eso no se ha animado a hablar.
pero la historia es igual de poderosa con nombre o sin él, porque está colmada de detalles que nos permiten conocer la agonía que ha vivido. Vale. Y si usted tuviese que elegir una de estas historias, de estas 6 que publicó en el libro, que le trastocó más, que hubo un momento en que se rompió emocionalmente al escribirlas, al rememorarlas, ¿cuál sería? La más triste de todas, te lo digo, es la de el feminicidio y quizá esa es la que más rabia me provoca. Esa es la que más me encoleriza, porque ya es hora de que sepamos qué sucedió con Dana Richby, como con tantas mujeres que han desaparecido en México, y es hora de que pongamos un alto. Esa me llena de rabia ante la injusticia, ante lo que como sociedad permitimos, porque es inconcebible que todavía hoy haya quien no quiere creerlo, todavía hoy la sociedad completa siga poniendo en el pedestal de, pues hasta de la política a personajes siniestros y que no pongamos un alto como sociedad entendiendo lo que está bien y lo que está mal. Perfecto. Y a todos, quisiera para cerrar que usted le envíe un mensaje a todas aquellas personas que vayan a ver esta entrevista y todavía no han leído el libro, ¿qué les diría para que se emocionen, lo adquieran y puedan encontrar estas maravillosas historias? Miren, que vayan y lo compren, pero ya, ese instante. Y esta portada maravillosa que me hicieron en Aguilar, en Random House, quiero contarles que se hicieron 10 portadas antes de llegar a esta. Y yo les decía, es que eso no transmite lo que es el libro. Parecían libros de autoayuda o con flores o con fuegos artificiales. No, la vida no es eso. La vida son caminos, son alternativas, son opciones y se trata de reinventarnos en el camino, de ser mejores personas hoy a pesar del vendaval que ayer. Así es que corran a comprar ese instante, se los recomiendo. Muchísimas gracias, Silvia, por su tiempo y por esta entrevista, agradable entrevista en lo que platicábamos de estas 6 historias que nos trastocan y que nos enseñan y que pudiéramos tomar como ejemplo para afrontar momentos difíciles en nuestra vida. Muchísimas gracias por su tiempo y sus palabras. Gracias, Michael, y un abrazo a tu auditorio. Esto fue por parte de Voces México. Nos despedimos y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.